Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Sana Tips, un podcast en el que nos dedicamos a hablar de cómo podemos cambiar nuestro cerebro una neurona a la vez. Y hoy les tengo una invitada de lujo. Hoy tenemos con nosotros a Catalina Trujillo. Catalina es mentora de aprendizaje y sí, seguramente a ustedes también les está sonando como que mentora de aprendizaje. Pues se dedica a acompañar a las personas para que aprendan a aprender. Catalina, bienvenida, qué rico que estés hoy con nosotros. ¿Cómo has estado? Hola Blanca Mary, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué rico estar acá con todos ustedes. Bueno, pues te voy a contar con quiénes es que hablamos acá, Cata. Acá tenemos ejecutivos, acá tenemos super CEOs, pero tenemos también emprendedores. Y cuando a mí me preguntan, ¿quién es la audiencia de tu podcast? Yo digo, curiosos. Esos que dicen, queremos ser mejor, aprender a ser distintos. Entonces, Me ¿qué te encanta. parece si nos cuentas un poquito qué hace una mentora de aprendizaje? ¿Cómo es eso? Bueno, te cuento un poco. Digamos que nosotros, pues, yo tengo una empresa que es Coideas. Hace más o menos 12 años vengo trabajando en todo lo que tiene que ver con aprendizaje organizacional y ahí empecé a trabajar todos estos procesos de acompañar a las personas en sus transformaciones individuales, buscando ese máximo potencial. Entonces, la idea con estos procesos de mentorizar y acompañar personas, organizaciones, es cómo logramos ese growth mindset, esa mentalidad de crecimiento que va muy atado a lo que tú ahorita mencionabas de tu audiencia, en esa curiosidad y en esas ganas de ir un paso más allá cada día. Entonces trabajamos muy desde unos objetivos claros y concretos para acompañar a las personas a partir de los procesos de aprendizaje que las personas se empoderen de su vida. Cata, tú sí has pensado que uno no sabe aprender, que yo creo que eso ya fue cuando estábamos como muy grandes que uno se dio cuenta. Totalmente, totalmente. Incluso es una reflexión que hago y llevo muchos años como conversándolo con diferentes personas y es, bueno, en el colegio tú, cuando estás pequeño, siempre tienes como una profesora que te va diciendo tienes que hacer esto, esto y esto y esto para poder lograr el objetivo y te gradúas. De ahí pasas a la universidad y ¿qué pasa? Te entregan un pensum, ¿cierto? Y te dicen, esto es lo que tienes que aprender para pasar del punto A al punto B. Y uno sale de la universidad y entonces, ¿y ya qué hago? Bueno, esperemos que en la empresa me digan qué hacer, o pues nos quedamos de una manera muy pasiva esperando que otros nos digan cómo nos empoderamos de nuestro proceso. Entonces, ahí yo creo que es lo que tú dices, realmente nosotros estamos súper desconectados y, y estamos en una comodidad muy pasiva esperando que los otros nos digan qué aprender o cómo aprenderlo. Cuando la base del aprendizaje es la curiosidad y es tan innato de nosotros como alimentarnos, como cualquier otra actividad primaria de nuestra vida. Mira que cuando estaba pensando en este podcast contigo, yo analizaba algo que nosotros hacemos, se llama aprendizaje acelerado, y es cuando uno dice, es que uno no puede ser como un agente pasivo en el proceso de aprender. Tenemos que ser súper activos, necesitamos como darnos cuenta del impacto que tiene el ser consciente del aprendizaje, porque uno ve que muchas veces vamos a cursos, escuchamos podcasts, estamos en conferencias y no fijas la información, porque no sabemos aprender. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa? Entonces ahí es uno de los primeros errores. Digamos que está demostrado que con la pasividad nosotros no aprendemos, nosotros simplemente escuchando información no estamos apropiando la información ni estamos como adquiriendo como tal los conocimientos. Entonces, ¿qué es? No, primer punto importante, tenemos que ser activos en el proceso de aprendizaje. Entonces, no significa que yo me pongo a ver una conferencia, pero al mismo tiempo voy respondiendo correos o WhatsApp y entonces eso que me da una falsa percepción de conocimiento, que es lo que estamos viviendo hoy. Todo el mundo cree que sabe todo, pero realmente no sabe nada, porque Sí, entonces nos falta, realmente el conocimiento se da cuando yo hago, o sea, me conecto. Tú tienes ahí un podcast muy interesante que es para aprender a concentrarnos, para aprender a, listo, fortalecemos la atención, la focalizamos, estamos ahí, pasa nuestra memoria de trabajo, se nos conecta con nuestra memoria a largo plazo, pero ahí no se queda. Si yo no llego y aplico o hago algo con esa información, que es donde nos volvemos activos, esa información se pierde. Es como que se va desconectando. Entonces, lo importante acá no es la información, es yo qué voy a hacer con esa información.
Y ahí es donde estamos como perdiendo el hilo. Claro, leemos 1000 libros de teorías de todo el mundo, pero ¿qué estamos haciendo con esa información? Si estamos, nos enseñaron subrayar no nos genera nada, subrayar simplemente es como para los que somos visuales, de pronto nos genera algo de recordación, pero bueno, ¿qué voy a hacer con la información de ese libro, por ejemplo? ¿Qué voy a hacer con ese video que vi? ¿Qué voy a hacer con esa conferencia a la que asistí? Saqué uno, dos o tres elementos claves, pero aplíquelos. Y en la medida que los aplicamos, ahí ya transformamos y aprendemos y cambiamos comportamientos, que es lo importante acá. Mira que hay una cosa ahí como muy clave y es el tema de accionar. Yo siempre cuando dicto un entrenamiento le digo a las personas que activen las intenciones de implementación. Entonces, por ejemplo, los que nos estén escuchando en este momento, bueno, ¿cómo activo las intenciones de implementación? Y salgo de acá y digo, ah, ok, es que Catalina y Blancamery me dijeron, entonces que si me leo el libro, piense para qué me sirve y vaya y lo ponga a prueba. Porque es que ahora somos muy tiktokeros. Entonces, eh, Todo el libro rápido. de los mejores hábitos en 1 minuto y uno, ya, ¿para qué me lo leo? No, ya, lo domino. Y Y ya tienes que aprendí, ya soy sí, experto en hábitos. no, no. Y eso me Entonces, parece a mí fuerte. pero mira que ahí, y ha surgido mucho en esas conversaciones, listo. Si yo, por ejemplo, estoy en la universidad, yo a veces no puedo aplicar información muy científica o información muy en las nubes. No, yo lo llamo un poco efímera, pero entonces ahí, ¿cómo hago para yo como lograr consolidar eso en mi cerebro? Teniendo conversaciones potentes, entonces yo leo, converso, analizo y hago un debate con alguien más, hago un resumen de esa información, empiezo a hacer unas preguntas claves sobre esa información y empiezo a analizarlas. Es como, ¿cómo hago para que esa información llegue a mi cerebro, se conecte como con mis conocimientos previos y a partir de ahí yo saque mi propio constructo de esa información? Ahí ya estoy haciendo un proceso con esa información y llevándola a conocimiento. Entonces, digamos que aplicar no necesariamente quiere decir voy a hacer algo con eso, pues me voy a trabajar o me voy a hacer algún proceso, no, es cómo la traigo y la anclo como con mis diferentes conocimientos previos. Y mira que una cosa con este tema de uno poder como procesar mejor la información. Porque muchas veces las personas creen que la memoria es una caja en la que tú echas y sacas cosas y esto no es así. ¿Nos quieres contar un poquito de cómo mejorar el tema de la memoria y cómo hacer más eficiente ese aprendizaje? Bueno, hay muchas técnicas para mejorar la memoria y pues finalmente pues cada quien empezará a encontrar las maneras que más les guste, que es lo más importante acá, entender que para que esto se ancle en la memoria a largo plazo nosotros tenemos que tener como anclas, ¿cierto? Entonces, eh, busquemos siempre ir de lo básico a lo complejo y lo básico se debe anclar con algo previo que yo ya tengo. Por eso yo no empiezo a leerme un libro de química nuclear desde un principio, sino que empiezo química para dummies y en la medida que yo voy teniendo esos conocimientos previos, voy logrando anclar más allá y eso me hace que la memoria esté más en el largo plazo. Segundo, tengo que evocar frecuentemente. Si yo no evoco frecuentemente, esos conocimientos empiezan a ir. Yo no sé si alguien ha visto la película de Disney, que es muy linda, que muestra intensamente, y ahí muestran cómo empiezan a borrar, no, esto ya no me sirve, pum, lo botamos. Eso mismo pasa con nuestro cerebro cuando no lo utilizamos. Entonces, si yo, por ejemplo, aprendí inglés cuando estaba chiquita, fui a un intercambio, pero nunca jamás lo utilicé, no quiere decir que eso se guarde en un disco duro toda la vida. Hay que esforzarse, hay que escuchar, hay que seguir yendo a conferencias, pues tratando de practicar para que esa información perdure a lo largo del tiempo. Entonces, de lo básico a lo complejo, evocar constantemente, para mí es supremamente importante. Y esto no sé si va tanto con la memoria, pero llevar un estilo de vida saludable es fundamental. O sea, la alimentación es importante, el contenido que consumo es importante, tener la mente clara, eso es supremamente importante, porque en la medida que yo tengo como buenos hábitos, pues finalmente voy a lograr que mi memoria tenga mayores capacidades y mejores conexiones neuronales a largo plazo. Mira que hay una cosa que las personas como que no la tienen muy presente cuando quieren aprender de un tema, pero que es fundamental, y es el tema de la emoción. Yo creo que por eso es que también en el Foro Económico Mundial
en la medida que ha ido subiendo de nivel el tema de la competencia de aprendizaje, también está el tema de la inteligencia emocional, porque es que a veces no nos damos cuenta de, yo siempre lo digo, yo soy team niños, yo no soy team papás, de que no, es que el niño tiene déficit de atención, no, es que el niño tiene tantos problemas de aprendizaje, y va uno a ver la clase y ¡ah! Qué profesor tan aburrido, qué tema tan harto, qué manera de acercarnos al conocimiento tan tediosa. En cambio, horrible. cuando uno ve que se emociona, que uno siente pasión por algo, uno no quiere dejar de aprenderlo. ¿Nos cuentas un poquito entonces de cómo nos emocionamos para aprender más y mejor? Total, me encanta. Ahí hay un concepto que dijiste que a mí me encanta y es cuando hablamos de inteligencia, usualmente nos acostumbramos a ver la inteligencia como la inteligencia cognitiva. Y resulta que la definición de inteligencia es el equilibrio entre la cognitiva y la emocional para poder lograr pues como ese balance. Y para apropiar los conocimientos es supremamente importante. Digamos que se han hecho análisis y si tú no tienes una buena experiencia de aprendizaje, no hay apropiación del proceso. Entonces, hablemos de lo básico. Supongamos que el profesor es muy bueno, pero el aula está oliendo maluco, no sé. Estoy en un aula cargada de elementos que me activan o que me desconcentren. Ahí partimos de la experiencia, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo una buena experiencia, un buen entorno de aprendizaje, estoy partiendo de que no estoy logrando retener la información. Ahora vámonos a la persona que me está entregando la información. Si yo tengo una persona que no se emociona con este tema, que no está conectado, porque muchas veces decimos como, es que este tema no me lo entregaron jugando, y no necesariamente tiene que ser jugando, brincando, cantando, sino que es alguien que como que ese conocimiento le apasione, ¿cierto? Uno se conecta desde esa pasión, y esa pasión del otro logra transformar la vida de uno. Por ejemplo, a mí este tema me encanta y yo sé que a ti también te gusta mucho. Las dos nos emocionamos hablando y esta emoción es la que empieza a despertar otra curiosidad. A mí póngame a hablar de, no sé, cualquier otra cosa que no me emocione tanto y probablemente no lograré transmitir de la misma forma la información. Entonces también, ¿qué pasa en los colegios? Cuando tenemos una profesora que ya está agotada, sobrecargada, con demasiadas cosas, energéticamente no tiene como la fuerza para contener un grupo tan grande, va a ser muy difícil lograr generar emociones en esos niños, independiente de la actividad o de la narrativa o de la prosa que use, ¿cierto? Porque energéticamente ya no tiene en ese momento como todo. Entonces, para mí, esto más que hacer mil actividades, porque hoy hablamos mucho de las ramificaciones, de storytelling, Ujú. supremamente poderosos para despertar la emoción y supremamente comprobado que nos ayudan a consolidar más a largo plazo los conocimientos, digamos que no es la única herramienta, sino que también para mí está la pasión que le mete el mentor o el formador en la forma en que entrega como tal la información. Y aquí nos lleva a un tema que es el aprender a aprender cuando estoy yo sola, cuando digo, no, yo me voy a autogestionar porque me di cuenta que necesito aprender algo bien entretenido. Excel, de no quiero, no me gusta, pero lo necesito. O los que tienen esa barrera de no sirvo para los idiomas o me da duro la tecnología, y que yo creo que ese es otro momento y espero que muchos de los que estaban acá escuchándonos pues sean de los entusiastas de que necesito estar en aprendizaje continuo. Esto no es que ya pasaron tantos años y ya aprendí lo que iba a aprender. ¿Cómo, cómo incentivarlos, cómo compartirles como estrategias que les permitan darse cuenta de es que yo puedo aprender siendo autónomo y autogestionándome? ¿Qué hacemos ahí, Total. Catalina? Bueno, hay que dar como cuatro datos súper relevantes como para que primero nos motivemos, ¿cierto? Y es, a hoy se dice que la información se está duplicando cada 12 meses, o sea, toda la información, o sea, que por más que ya estudiaste tu super carrera, tu super posgrado, la información mañana va a estar actualizada. Entonces, con la información que tienes no va a ser suficiente para los retos del futuro. Segundo elemento, un practicante, una persona que ingresa hoy a un empleo, a su primer empleo, va a tener que reaprender su cargo entre 14 y 15 veces a lo largo de su vida. Y el otro dato muy importante es que dicen que hoy solo sabemos el 5% de lo que vamos a necesitar en el 2045.
Entonces, partamos de que hay una necesidad inminente de ser más activos en nuestro proceso de aprendizaje, porque no va a haber nadie que te logre como encaminar hacia la ruta que tú siempre vas a querer, porque cada proceso es individual, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo siempre les propongo? Primero, entender muy bien cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis motivadores, ¿cierto? Entonces, en qué soy bueno, pero también qué me motiva. Y empezar a hacer como un balance entre esos dos. Puede que sea muy bueno en Excel, pero sea no sea lo que más me gusta. Pero yo quiero llegar a ser el más teso, no sé, dando conferencias, pero no Ujú. tengo las habilidades oratorias para hacerlo. Entonces, ¿qué estoy haciendo para, si eso me motiva, para lograr volverlo una fortaleza en mí? Entonces yo creo que parte mucho de esa autoevaluación, de mis motivadores y mis fortalezas. Una vez yo tenga esa claridad, empiezo a hacer un plan de acción. Listo, objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y cuando tenga esos objetivos en corto, mediano y largo plazo, puedo desarrollar mi propio plan de aprendizaje. Y pilas acá, un plan de aprendizaje no solo se consolida de un curso, que tenemos como errada la Sí, concepción de que yo solo aprendo pues porque me metí a la universidad. No, puedo hacer mi propia estrategia, mi propio ecosistema de aprendizaje enmarcado en ese plan de acción. Entonces ahí viene algo muy importante. ¿Qué contenidos estoy consumiendo? Por ejemplo, ay, no es que yo no tengo tiempo de estudiar, pero te vas a ver los indicadores del iPhone pues, o de cualquier celular y te dicen que te pasas 2 horas en Instagram y en redes sociales. Bueno, entonces sí paso ese tiempo porque entonces no cambio las cuentas que estoy siguiendo que me ayuden a encaminar. Empiezo a seguir gente muy buena en oratoria, empiezo a ver recomendaciones y empiezo a ver ahí cómo intenciono ese proceso de aprendizaje. Pautas básicas que me ayudan a empezar a consumir contenidos que me ayudan a desarrollar ese máximo potencial. Segundo, pregúntele a la inteligencia artificial cuáles son los libros ujú. más poderosos, los videos más enganchadores, los podcasts. Hay comunidades a las que pueda pertenecer, las comunidades son muy potentes porque me ayudan no solo a leer el libro o ver el video, sino después que lo conversemos y lo debatamos y creemos como un constructo juntos, ¿cierto? Entonces, hay muchas formas de aprender y no solamente nos podemos ir por la vía como de el curso. Entonces, porque yo me metí a hacer entonces un curso de oratoria, ya soy bueno en oratoria, eso no funciona así. Eso es como MasterChef, que vi la receta magnífica, compré todos los ingredientes de la mejor calidad y no. Mira, Cata, que acá hay una cosa interesante y yo siempre se lo digo a mis clientes y es, ¿qué es lo que quiero versus qué es lo que necesito? ¿Qué quiero? No, quiero ver videos de TikTok de humor. Ok, magnífico. ¿Pero qué necesitas? No, necesito desarrollar, volvamos al caso, la capacidad de oratoria. Y del otro lado, con el tiempo, que es algo tan valioso, ¿lo estoy gastando o lo estoy invirtiendo? Porque es que es como todo, lo que más veas es lo que tú sabes que allá en los ganglios basales se va a ir a lo más profundo y es lo que más vas a tener como el deseo de volver a repetir. Y ahí es donde yo soy la más feliz cuando vi tu perfil, me encantó, porque es que necesitamos volvernos neurolíderes, Catalina. Neuroliderar nuestra productividad, neuroliderar nuestro aprendizaje, neuroliderar nuestra vida. Hábitos que decimos, esto no me sirve para aprender. Entonces, cuéntanos los horrores. Esto acá ya se volvió película de terror. ¿Qué cosas hacemos mal al momento de aprender que nos limiten, que nos bloquean, que no nos permiten como avanzar en un aprendizaje realmente consciente, como lo dices tú? Bueno, el primer gran error para mí es la multitarea. La multitarea nos está matando en aprendizaje. O sea, de verdad sentir que somos capaces de hacer tantas cosas al tiempo no nos está llevando a aprendizajes. Y esa sí es la historia de terror o de horror. Entonces, sabes que mi jefe me exige que esté conectado. Entonces, no es el momento. O sea, de verdad que hay que encontrar ese momento oportuno para aprender y focalizarnos. Inclusive se habla tan, o sea, de, pues, que es tan importante el foco, que por ejemplo yo me crié desde chiquita que me dijeron que escuchando Mozart o escuchando esta música clásica me concentraba más para poder leer. Y resulta que ya está demostrado que el cerebro empieza a pelear, o escucha o Ujú. lee, o escucha o lee. Entonces hay que poner atención porque el cerebro nunca va a estar haciendo esas dos acciones al tiempo, sino que un ratico se va para un lado y un ratico se va para el otro. Y si yo pierdo el hilo conector de lo que estoy tratando de aprender, ahí pierdo completamente como el concepto completo de lo que quiero.
Segundo elemento, pilas con la falsa sensación o percepción de conocimiento. Ver un documental no te hace competente, ¿cierto? Pero hay una frase que dice que el conocimiento por sí solo no te hace competente. Lo que tú dices de Ujú. las recetas, yo puedo ver 1000 recetas, pero yo no sé cocinar, eso no me hace a mí competente en la cocina. ¿Cuándo me vuelvo competente? Cuando integro ese conocimiento con el accionar y practico y practico y practico y eso me va llevando a una experiencia que ya finalmente me vuelve como competente para desarrollar esas tareas. Lo mismo pasa con todo. Entonces, si yo me leo un libro de hábitos, eso a mí no me hace experto en hábitos, pilas con eso, ¿cierto? Que soy, cuando me vuelvo experto, cuando empiezo a aplicar todo eso, cuando yo lo vivo directamente, sí, entonces me dijeron que tengo que unir un hábito con otro, listo, entonces yo me tomo mi batido de la mañana y a ese batido le voy a meter una meditación de 5 minutos, ahí, listo, estoy empezando a hacer, pero no te hace experto en la medida que lo hagas y lo hagas y lo hagas y logres transformaciones reales, ahí sí podríamos empezar a hablar de que hay un nivel de expertise mayor, ¿cierto? Entonces, yo creo que esos son los dos horrores más grandes. Y el tercero es la pasividad mental. O sea, de verdad nos quedamos sentados, llegamos a una clase a esperar que el maestro o el profesor o el formador sea quien haga milagros en mí. Y de quién Ujú. depende el aprendizaje, de mí, no de él. Entonces, él es un medio que me va a entregar un montón de información, pero yo aprendo si yo quiero, no si él me quiere enseñar. Entonces, empoderarme más y volverme más activa en el proceso es fundamental. O si no, no perdamos el tiempo, ni tú ni yo, sentándonos, ¿cierto? Es como ser Sí. súper crítico, porque entonces se las pasan haciendo cursos, posgrados, viendo videos, pero en una multitarea increíble que no genera realmente transformaciones verdaderas. Hay un tema muy importante y es darnos cuenta de que los micropasos son muy poderosos, Catalina. Yo en todos los libros siempre hago la misma fuerza a la gente de, mi mamá tenía una frase muy linda de querer no es poder, hacer es poder. Si usted identificó lo que necesita mejorar y empieza a dar esos micropasos, bueno, si ya me di cuenta acá, no, yo no sé aprender y necesito aprender, porque solamente todos necesitamos aprender. Entonces, ¿qué hago para aprender? ¿Cuál es esa mínima acción viable? Que esa es otra de las que yo utilizo mucho, la mínima acción viable que usted puede hacer. No, es que no tengo tiempo para estudiar, tengo 10 minutos. Invierta esos 10 minutos conscientemente, veas un video, escuche un podcast, lea un artículo, pero sea consciente de dónde va a colocar toda esa densidad atencional. Yo no sé si tú has visto los números, pero en el último año los resultados son de que hemos tenido una caída del 40% en la atención. Vamos en Impresionante, impresionante, 8.5. Eso es nada, impresionante. ¿Sabes? Qué tristeza, pero bueno. tremendo. Y ahí es donde viene el reto de, bueno, entonces, ¿cómo estoy invirtiendo mis unidades atencionales? Porque si tengo 5 por allá, 10 por acá, y con 2 pobrecitas acá intentando entender el plan estratégico de la compañía, no da. ¿Por Total. dónde Ahí sabes que arrancarlo, Marta? ahí tú mencionaste una palabra que yo uso mucho, es aprendizaje consciente. Y bueno, eso suena muy, muy lindo, muy ligero, pero yo lo llevo a un esquema muy práctico. Entre más sentidos le metas a ese proceso, más estás aquí ahora, ¿cierto? Entonces, Tal listo, cual. estamos acá viéndonos, escuchándonos, pero también escribiendo, ¿listo? Controla el entorno, que todos tus sentidos estén aquí y ahora. Eso te hace estar acá consciente aprendiendo. Si logramos ese primer paso, listo, primera victoria. Segundo, consumo de contenidos, pilas con los contenidos que consumimos en nuestro día a día. Si queremos tener un aprendizaje consciente, seamos nosotros quienes determinamos qué contenidos vemos, no que sea el medio el que nos entregue lo que les dé la gana, que normalmente es el algoritmo lo que nos empieza a entregar cualquier cosa. Entonces nos dedicamos a ver unos videos que sí, muy charros, pero no nos generan ningún valor. Y tenemos que entender la diferencia, nos estamos entreteniendo, nos estamos dispersando, realmente estamos acá como alimentando nuestro cerebro. ¿Cierto? Eso Y me tener parece ese para qué claro, de bueno, total. para qué voy a escuchar este podcast de Blanca Mary Catalina? No lo voy a escuchar para entender que, por qué hay que aprender.
porque es que a veces Ujú. como que criticamos mucho y incluso a nosotros mismos y no tenemos la claridad. Total, total, porque entonces, claro, como no tenemos claridad de a dónde vamos, por eso hablamos que cualquier camino nos sirve y eso, y entonces a nivel organizacional somos muy tesos en sacar estrategias para todo, pero no sacamos una estrategia propia, ¿cierto? Entonces, por eso hablábamos un poquito de entender mucho esas fortalezas y esos motivadores, porque eso nos va a ayudar como de una manera consciente, inclusive también hay metodologías como el Ikigai que nos ayuda a entender como tal ese propósito o ese hacia dónde encaminarme. Mejor dicho, la herramienta es lo de menos, lo importante es encontrar qué te conecta, qué te gusta y hacia ahí empezar a fortalecer tu vida en diferentes entornos, pues en diferentes ámbitos para lograr transformar desde el, digamos, yo lo llamo desarrollar tu máximo potencial, porque antes hablaban como Ujú. que el éxito era una cima y ya no se habla que es como una cima, sino que es una meseta donde todos podemos llegar. ¿Cierto? De diferentes formas. No todos tenemos el mismo criterio de éxito. Y ahí es súper importante que entendamos cuál es mi criterio de éxito y con esa base fortalecer mis habilidades para poder lograr desarrollar ese máximo potencial mío. Bueno, acá ya vienen las preguntas duras. Qué Ahora, susto. una de las preguntas duras es, ¿qué es más difícil aprender? ¿Cosas del ser o del hacer? ¿Tú qué dices? No, ¿sabes qué? Pues no, sí. Creo que es más fácil aprender cosas del hacer, porque son más Ujú. mecánicas, requieren menos energía de nosotros. Hacer transformaciones desde el ser requieren una convicción absoluta de transformación. Es como entender hacia dónde quiero ir y ser muy consistente y muy persistente en lo que estoy haciendo. ¿Cierto? Un elemento del hacer como que listo, yo lo practico, pero muy desde la parte muy racional. Con el otro sí me tengo que meter con alma, vida, cuerpo, corazón y todo a esa transformación. Pero no es algo científicamente comprobado, no, te estoy dando la Eh, opinión de Catalina Trujillo, no sé si hay alguna respuesta más apropiada. no, Cuéntame tú, enséñame tú. total, es así. Es que los temas del ser son más complejos, porque es que es como la mezcla de lo emocional, de lo cognitivo, de lo social, de tus experiencias pasadas, de la autoeficacia que tienes que te dice, tú eres capaz de lograrlo. Y yo creo que lo más difícil que es pasar a la acción, dar ese micropaso, que a veces tenemos miedo de, no, no lo voy a lograr, hazlo con miedo. Y yo creo que es un punto clave que nos lleva a cuestionarnos a nosotras de cómo identificamos nuestras necesidades de aprendizaje. Porque es que yo te digo, mira, Catalina Trujillo, a ti te vamos a meter en esta empresa a un curso de pintura en óleo. Y tú como, bueno, yo voy. Y de repente, no, pero es que Catalina es la gerente. Y es la gerente y entonces hay que tomar decisiones estratégicas y pinta muy lindo, pero de estrategia nada. Entonces yo creo que a veces tenemos que identificar nosotros las necesidades, pero también alzar la mano y poder hablar con talento humano, con formación, con nuestros líderes y, oye, yo considero que esto me podría potenciar. Tú que tienes tanta experiencia ahí en el campo corporativo con estos temas, ¿cómo lo ves? ¿Qué pasa ahí? Total. En este momento, digamos que ha funcionado, como venimos como de un sistema y un esquema donde todo es muy paternalista y el otro es el que te va diciendo qué hacer, ha funcionado mucho así, pero la tendencia desde el upskill y reskill es yo me empodero de mi proceso y yo soy quien me hago cargo de eso. Entonces no nos podemos quedar esperando que el de aprendizaje o el de gestión humana vaya y me diga es que tú te tienes que formar en estrategias porque tu cargo requiere pensamiento sistémico, no sé, cualquier cosa. No, yo soy el que debo ser consciente que yo necesito esa habilidad y tengo que ir con la necesidad o llevar ya la habilidad desarrollada a partir de diferentes estrategias que se desarrollen. Algo que yo acostumbro a hacer cada año y es empezar a entender hacia dónde voy a apuntar el aprendizaje mío de ese año. ¿Cierto? Ujú. Entonces, digamos que yo no sé si te conté al principio, les conté, mi formación es de ingeniera. Cuando yo empecé a hablar del aprendizaje, para mí era difícil como tangibilizar todo desde la pedagogía, estudié mucho y he asistido pues como a muchos procesos de aprendizaje en el tema,
pero para mí lo que más me funcionó en su momento fue meterme a una especialización de neurodesarrollo y aprendizaje. Cuando llegué a esa especialización, hola, mucho gusto, yo soy psicóloga, yo soy terapeuta, yo soy profesora, pues yo soy docente. Cuando yo dije ingeniera, todo el mundo como, se equivocó, en el lugar equivocado completamente. Pero yo tenía la convicción, para mí fue un poco más complejo, porque claro, no tenía esos conocimientos previos, pero era como algo que yo necesitaba para empezar a consolidar como desde mi proceso mental, cómo entender el aprendizaje. Hoy que digo, quiero hacer transformaciones desde el comportamiento, entonces ya me estoy dedicando a leer, a analizar todo lo que tiene que ver con ciencias del comportamiento. Entonces cada año voy cambiando, eso no quiere decir que siempre entonces me voy a Ujú. hiperespecializar en lo mismo, eso depende de cada uno, pero a mí me gusta ir como entendiendo como desde el instinto, por decirlo así, hacia dónde creo que debo enfocar mi proceso de aprendizaje y lo intenciono ese año para que las cosas se den. Ay, es que tengo dos hijos pequeños, tengo una empresa, tengo mil cosas, a mí no me queda tiempo. ¿Qué hice, por ejemplo, con la universidad en su momento? Les dije, ¿saben qué? Yo no puedo tener la misma intensidad de horario porque por mis múltiples ocupaciones de verdad no me da. Yo vengo es más por aprender que por sacar un diploma rápido, entonces voy a ir tomando materias, así me demoré un año, 2 años más, me lo quiero disfrutar. Finalmente las universidades adoptan y pueden aceptar ese tipo de modelos y uno lo hace con más calma, como con más conciencia, más aquí y ahora, y eso ayuda a que ese aprendizaje se vaya más hacia el largo plazo. Entonces es como ir generando esas rutas individuales de hacia dónde quiero ir encaminando mi desarrollo. Mira que hay algo importante con lo que estabas diciendo y fue lo que tú hiciste, que es práctica espaciada. Pues no me da para sentarme a ver 10 materias, pero sí para entenderlas, para incorporarlas, para procesarlas y para llevarlas como a la vida real de la aplicabilidad y la implementación que tiene cada uno de estos temas. Acá es muy bonito todo esto del neuroaprendizaje, porque yo creo que necesitamos darnos cuenta de ser muy conscientes, dónde estoy, qué necesito, y yo también, yo soy súper ñoña, que yo soy de cuál es mi indicador de logro y mi indicador de proceso. Entonces, no, de estos libros, del año pasado me leí 120. Entonces, yo de cada libro hago, por ejemplo, un mapa conceptual. Escribo un resumen y ahora pues ya me inventé una cosa que se llama Weekly Hacks, en la que les grabo en audio a mis coaches el análisis de los libros y digo, para mí, estas son las herramientas de este libro, creo que se pueden implementar así, pero eso es como una de las estrategias que a mí me permite consolidar el aprendizaje. Y yo creo que Pues está bien explorar eso. total, hay algo súper importante. Yo te voy a decir, yo escucho un podcast y me duermo. Entonces yo, para poder aprender a partir de un podcast, sí o sí tengo que tener mi cuaderno, Ujú. ¿cierto? Entonces es cómo yo voy empezando a entender cómo estoy aprendiendo y cuál es mi mejor forma para retener y consolidar la información. ¿Cuál es otra cosa importante? Para cuando leo, yo descubrí que si leo en la Kindle es entretenimiento. Y si leo el libro físico, el subrayo, tomo nota al lado del libro, cojo mi cuaderno y empiezo a hacer mis análisis. Ahí estoy haciendo un proceso de aprendizaje. Entonces tenemos que empezar a diferenciar esas dos versiones porque al principio me da dificultad. Entonces tomaba un documento grande y trataba de leerlo en el computador y no lograba conectar mis sentidos. Por eso yo les digo, entre más sentidos se involucren, va a ser más efectivo el proceso. Y yo me tengo que sentar intencionando que voy a aprender aquí y ahora Sí. y ahí sé que estoy siendo efectiva. Si no, estoy acostada en una hamaca leyéndome una novela romántica o lo que sea y sé que es entretenimiento porque tampoco está mal, ¿cierto? Como ese balance. Entonces, pero entender que no es como, no todo es un momento de aprendizaje y me puedo acostar a leer el libro más denso en una hamaca y no necesariamente estoy aprendiendo. Estoy recibiendo mucha información, pero no la estoy aprendiendo. Y mira que es ser intencional. Después, es que yo no me voy a ir al restaurante comiendo con mi amiga y estoy en clase. No, usted no está en clase. Usted tiene un ruido de fondo que no la deja estar plenamente con su amiga. Yo creo que Total. necesitamos hacer una campaña en contra de la multitarea y me encanta tener aliados como tú en esto, porque es que de verdad no Total. existe. Mira, el tema del deterioro cognitivo, Catalina. Las mujeres tenemos más deterioro cognitivo que los hombres
porque intentamos hacer más multitarea que ellos. Ellos la tienen clarísima de no, estoy en esto, pero como a nosotras nos vendieron tan mal vendida esa idea, pues esto termina afectándonos en muchas cosas. Total. Bueno, pregunta obligada, ¿qué te estás leyendo? ¿Qué libro tienes por ahí que digas, oiga, este estoy estudiando? Porque puede que tengas otro light, pero que estás leyendo así como interesante. En este momento estoy súper engomada con el tema de hábitos, entonces estoy como en simultánea con el poder de los hábitos y hábitos atómicos, por lo que les digo que estoy como trabajando mucho el tema. Y sí, todo lo que tenga que ver con ciencias del comportamiento, no solo libros, busco papers, busco documentos, información y me la voy consolidando. Y tengo mi cuaderno, otra cosa, yo tengo mi cuaderno de aprendizaje, que es Pero súper por ñoño. supuesto, se le tiene. Y, por ejemplo, que he aprendido también, mis cuadernos de aprendizaje no deben tener renglones, porque a mí me encanta hacer diagramas y me encanta usar colores. Entonces, eso hace Ujú. parte del autoconocimiento para poder hacerlo. Entonces, claro, yo empiezo a leer cualquiera de esos libros y empiezo a tomar nota, saco mi bolsa pues con los 1000 colores y empiezo a sacar mis propios diagramas y mis propios modelos, que es lo que yo les digo, conectar con esos conocimientos previos que ya tenemos. ¿Cierto? Entonces, ahí es súper importante esos temas. ¿Y qué me estoy leyendo? Sí, esos dos. El poder de los hábitos y, ¿cómo es que se llama? Y Hábitos hábitos atómicos. atómicos. Bueno, como yo soy ñoña, y aquí pasa una cuña publicitaria para los de LinkedIn, así como en enero, yo volví a leer Hábitos Atómicos para hacer un análisis y les creé una guía de implementación. Allá está, para mi perfil Blanca Mary Sánchez, y allá se la subí, se la regalé en LinkedIn, porque ¿Qué entonces es nota? una cosa que a mí me gusta hacer, Cata, de guías de implementación. Entonces, ¿cómo implemento esta herramienta? Estoy trabajando en un tema puntual con un cliente, ¿cómo creo una guía de implementación que los lleve como a darle más vida? Bueno, Catalina, Total. ¿dónde te encontramos? Porque acá la gente va a salir corriendo a buscarte. Bueno, ¿Dónde estás? entonces, ¿Dónde te buscamos? en todas partes del LinkedIn estoy como mentora de aprendizaje. Ahí les envío como, pues tenemos un blog en Coidas donde cada semana publicamos como diferentes temas de interés sobre esto que tanto nos gusta. Tenemos un Learning Club para todos estos que nos gusta y cada semana entonces analizamos y leemos este documento intencionado, se les recomiendan videos, se les recomiendan todos y quienes se quieran reunir, abrimos un link para hacer conversaciones sobre estos temas que tanto nos gustan. Entonces, súper invitados todos a inscribirse en ese Learning Club que está en coidas.com. En la parte de abajo dice suscribirse al Learning Club. Ahí les va a llegar toda la información. En Instagram estamos como mentor de aprendizaje, como Coideas, que es la empresa, Coideas con K. Eh, son principalmente esos dos, son LinkedIn y si me quieren escribir directamente, catalina@coideasconk.com. Ay, bueno, no, Cata, qué conversación tan rica. Aquí va a tocar volver a invitarte porque creo que son temas muy bonitos, muy profundos, muy funcionales y de los que estoy segura que todos aquí van a salir corriendo a decir, necesitamos seguir aprendiendo a aprender. Entonces, Me Cata, muchas encanta, gracias, qué rico de que haberte tenido por acá y esperamos que vuelvas muy pronto, me encanta, me encanta. Y para mi Learning Club vamos a intencionar uno de tus libros, entonces, para que hagamos un debate juntos. ¿Listo? cuando quieras. Bueno, y a todos Listo. ustedes, muchas gracias por haber estado acompañándonos. Siempre es un placer tenerlos en Mentesana Tips. Y ya saben que este podcast lo pueden encontrar en video en YouTube y también en audio en todas las plataformas. Nos encontramos en un próximo episodio. Hasta pronto. Chao. Gracias. Chao, chao.